Bueno, hermanos, pues me da mucho gusto pues saludarles en esta noche y tengo el gusto de presentarles a uno de mis bebés, ¿verdad? Este es el libro que se publicó allá en Brasil. Aquí en Estados Unidos se llama The Printed Prophets. Como que traducido así literal sería Los Profetas Impresos, ¿verdad? Pero en español lleva otro título, que es Profetas de la Crisis Venidera. Y pues ya lo ven ustedes ahí, se titula La Última Voz. Este es uno de los títulos que más me ha gustado, y la portada y toda la cosa ahí, ¿verdad? Pues el subtítulo me encanta también, aunque me gusta más el subtítulo que le pusieron aquí en Estados Unidos, El rol vital de la literatura en los últimos días. Y bueno, ahí dice el papel profético de las publicaciones en el tiempo del fin. Y bueno, pensándolo bien, hermanos, pensándolo bien, resulta que un día me di cuenta de que en el libro hay mucha profecía, y como es profecía actual, pues entonces dije, vamos a darles algo aquí a la iglesia de Moreno Valley. ¿Está bien? Entonces, hemos estado viendo durante estas noches que nosotros como pueblo, como iglesia, somos un pueblo especial, ¿verdad? No somos cualquier iglesia. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué debemos de estar haciendo como iglesia? Eso vamos a tratar de avanzar un poquito el día de hoy. ¿Está bien? Bueno, el tema de hoy tiene que ver con esto. Fíjense nada más. Libertad de expresión. ¿Hasta cuándo la tendremos? Y fíjense bien lo que voy a decir, ¿eh? Fíjense bien lo que voy a decir, hermanos, porque esto que ven ustedes aquí es algo que a más de uno en la iglesia lo ha puesto a pensar. De hecho, los dirigentes de la iglesia mundial, los que están allá en la Asociación General, son plenamente conscientes de esto. Es decir, esto no es idea del pastor Lemuel Olán Jiménez. Y el pastor Olán Jiménez anda por ahí hablando acerca de estas cosas y ¿quién más sabe de esto? No, en la Asociación General, los líderes de la Asociación General están plenamente conscientes de esta realidad. El pastor, el presidente Ted Wilson, ha leído mi libro, The Printed Prophets, cita el libro en uno de sus artículos en la revista Adventist World, y también el director mundial de publicaciones, pues él sabe muy bien acerca de esto. Al punto de que ahora con eso de que va a haber una distribución masiva de 1 billón de libros del conflicto de los siglos en lenguaje americano, que son 1.000 millones de libros en más de 70 idiomas, bueno, pues es que ellos están pensando justamente en esto. Y tú dirás, oye, pero para tomar una decisión de esa naturaleza, quiere decir que en algo están pensando. Sí, porque cualquiera diría, a ver, ¿qué no estamos en plena era digital? ¿Qué no es el libro electrónico el rey hoy en día? Y la respuesta es no. Y bueno, quiero hablarles sobre eso. ¿De acuerdo? Miren esto. Resulta que en la primera enmienda, ya por el año 1791, aquí en Estados Unidos, se añadió a la Constitución, pues, la primera enmienda. ¿Y qué dice esa primera enmienda? Pongan mucha atención, porque esto es importantísimo. El Congreso no aprobará ninguna ley que se aboque al establecimiento de religión alguna. En otras palabras, hay libertad religiosa. Siempre, según esta primera enmienda de la Constitución de aquí de Estados Unidos, siempre habrá libertad religiosa, según esto. O que prohíbe el libre ejercicio de la misma, o que coarte la libertad de expresión o de prensa. No, el Congreso no aprobará ninguna ley en esa dirección.
Siempre habrá libertad de expresión, siempre habrá libertad de prensa. Eso dice ahí, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar del gobierno la reparación de agravios si es que el gobierno en algún momento hiciera algo en contra, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí. Bueno, nada más que hay una cosa, mis hermanos, que hay que tomar en cuenta. Y ahorita voy a presentarles, hermanos, una perspectiva que raras veces se habla dentro de la iglesia, pero hay que decirlo. Para que haya libertad religiosa, también debe haber libertad de expresión. Porque si no hay libertad de expresión, o mejor dicho, si no hay libertad religiosa, no puede haber libertad de expresión. ¿Por qué? Porque si no hay libertad religiosa, quiere decir que tú no puedes creer en lo que quieras. Entonces, no hay libertad de expresión. Es decir, se acaba la libertad religiosa, automáticamente se termina la libertad de expresión. Eso que quede claro. Sin embargo, está profetizado, ahí en Apocalipsis 13, 17, que nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca de la apostasía. Así que cuando la libertad religiosa se elimine, automáticamente se eliminará la libertad de expresión. Bueno, pero está profetizado algo aquí. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 151, dice que cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para tomar la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, el protestantismo, el romanismo y el espiritismo, dice aquí, y bajo esa influencia, nuestro país, Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución. ¿En qué sentido? Y aquí lo dice, como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Eso es lo que dice ahí. Fíjense nada más. Ahora, la pregunta es, ¿qué significaría que deja de ser republicano? Porque dice que va a repudiar todo principio de su constitución como gobierno protestante y como gobierno republicano. ¿Qué significa eso? Republicano es ¿qué? Pues que es representativo, ¿verdad? Los estados tienen sus representantes, ¿verdad? Y el pueblo tiene sus representantes, pero en aquel día será un poder totalitario. Atención con eso, atención con eso. Según estas declaraciones, va a haber un poder totalitario que va a tratar de dominar de una manera a la fuerza. Eso es lo que dice ahí. Pero en el momento en que dice que va a eliminar ese principio protestante, ¿qué quiere decir? Que ahora sí que todo por lo cual se luchó en la Reforma en el siglo XVI, eso prácticamente se eliminará. En otras palabras, es el papado prácticamente el que toma la batuta nuevamente. Eso la iglesia lo ha venido predicando desde hace más de 100 años, más de 150 años. Fíjense nada más. Bueno, no nos vamos a concentrar ahí. La pregunta sería, ¿de veras vamos en esa dirección? Esa sería la pregunta. Bueno, aquí Garrett Epps, yo no sé si se pronuncia así, pero yo espero que sí, ¿verdad? Ahí en su libro que se llama en español Equivocado y Peligroso, que todavía no lo han traducido, pero dice ahí, habla acerca de 10 mitos acerca del ala cristiana de aquí de Estados Unidos, que es la derecha prácticamente, los republicanos, vaya, ¿verdad? Acerca de nuestra constitución. Este autor anuncia que la separación de la iglesia y el Estado está en peligro. Es más, le voy a decir algo, Le voy a decir algo. Este autor señala que cada fin de semana, según dice él, que en diferentes partes de aquí de Estados Unidos hay gente erudita, gente de conocimiento, gente activista, que andan teniendo reuniones, convenciendo a medio mundo acerca de que la separación
de la iglesia y el Estado debe terminarse y que debe unirse la iglesia y el Estado. Eso es lo que dice Garrett Epps. Y no solamente dice eso, él advierte de los esfuerzos que se están haciendo para reinterpretar la Constitución y señala que la libertad de expresión también está en discusión. ¿Por qué? Porque al eliminarse la separación de la iglesia y el Estado, quiere decir que el poder civil toma la batuta de ahí en adelante. Entonces aquí hay una pregunta, pues. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar en el futuro cercano? Antes de avanzar un poquito más, yo quisiera hablar de dos novelas. Le voy a hablar de dos novelas para que se entienda un poquito mejor lo que quiero decir. Pero ese no es el tema, recuerden que apenas estamos introduciéndonos, ¿está bien? Nada más que yo me introduzco como con 30 minutos y ya luego les presento el tema en 5. ¿Está bueno? Así que pongan mucha atención entonces. Miren cómo se llama esta, Brave New World. ¿Cómo se traduciría en español? ¿Cómo se traduciría? Nuevo mundo valiente o nuevo mundo, ¿sí? Bravo, no sé. Pero lo tradujeron como un mundo feliz. Un mundo feliz, así lo tradujeron. Y así está la novela en español. Pero hay otra novela futurista, miren, ese Mundo Feliz se escribió en 1932. Pero hay otra que se escribió en 1949 y que se llama 1984. Y miren que hay un hombre llamado Neil Postman. Ese es un erudito por ahí que escribe también sus libritos, ¿verdad? Y es un hombre famoso dentro de esto porque él hace un análisis. Ahí él escribe un libro que se llama Entreteniéndonos hasta la muerte. Así se llama su libro. Pues bueno, él hace un análisis de estas dos novelas. ¿Y qué dice él? Miren lo que dice. Orwell, según su novela 1984, dice, según Postman, que Orwell temía a aquellos que pudieran censurar los libros. Pero según, ¿cómo se pronunciaría Huxley? ¿Así se pronunciaría? ¿Sí? Bueno, resulta que en su novela Un Mundo Feliz, Postman dice que Huxley creía o temía que no hubieran razones para censurar un libro, porque entonces no habría nadie que quisiera leerlos. En otras palabras, según Huxley, pues es mejor que censuren el libro. No, pero Orwell decía, no, que no lo censuren, porque nos vamos a quedar sin leer el libro. Pero ahí venía Huxley y decía, no, mejor que lo censuren. ¿Por qué? Porque cuando lo censuran, entonces la gente está más interesada en ver por qué se censuró tal cosa. Pongan mucha atención. Hay un libro que lo escribe un maestro de la Universidad de Phoenix, Arizona, ahí de esas universidades grandes, ¿verdad? Y él escribe un libro que se llama Influencia, y este hombre llamado Robert Cialdini, dice él dentro de sus principios psicológicos de persuasión, dice que valoramos más lo que es escaso. Vamos a suponer que yo les empiezo a hablar. Miren, señores, aquí tenemos este libro Salvación sin lugar a dudas. Las personas después de haber leído este libro sienten que las puertas del cielo se les abren de par en par. Es una cosa lindísima, la gente está feliz, la gente está contenta. Y ya cuando ya les convencí, les digo, pero nada más quedan 2. Así que vale más que te apures, ¿eh? Y no solamente que te apures, porque ahorita valen $20, pero más al ratito van a valer 40 cada uno. Fíjense bien, si yo hiciera eso, ustedes valoran más, ¿de acuerdo a la ley de qué? ¿A la ley de qué dice ahí? La ley de la escasez. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo. Bueno, miren lo que dice este hombre, porque este es un experto, es un especialista. Pero miren lo que dice. Él no solamente dice que valoramos más lo que es escaso. No. Miren lo que dice. Si es prohibido, tendemos a desearlo más. Es más, vamos a suponer que aquí hay una pared y dice ahí en esa pared, bueno, en esa pared no dice nada.
hay un hoyo. ¿Te acercas tú a mirar a través de ese hoyo? No, porque si no te interesa mirar por un hoyo, pues puede estar el hoyo ahí, pues no lo ves. Pero ¿qué tal si en ese hoyo hay un letrero que dice, no te atrevas a mirar por este hoyo? Ya en el momento en que a ti te están diciendo, no te atrevas a mirar por este hoyo, ¿qué? Si es prohibido, tú tiendes a desearlo más. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, pues eso es lo que dice Robert Cialdini. Pero miren lo que pasa, miren lo que dice él, que cuando se prohíbe la información, existe la tendencia a creer más en esa información una vez que la encontramos. Vamos a suponer que vienen tiempos prohibitivos para la iglesia. Sí. Y vamos a suponer que se prohíben esos libros que la iglesia ha distribuido y que contienen la verdad en todo el mundo, en más de 70 idiomas. Más de 1.000 millones de libros que están en todos los hogares del planeta. ¿Qué va a pasar? ¿Saben qué va a pasar? Que la gente lo va a estudiar. Y una vez que lo estudien van a creer más en lo que dice allí. Y una pregunta sería, ¿por qué? Porque para comenzar es una información que describe precisamente lo que estará pasando en los últimos días. De manera que cuando vean ahí retratado el momento en que están viviendo, van a ver que ahí es Dios el que les está hablando y no es el hombre. Y miles y millones se van a convertir. Fíjense bien. Pero bueno, tenemos un problema porque Orwell decía que temía a aquellos que pudieran privarnos de información. Pero Huxley temía a aquellos que podrían darnos tanta información que seríamos reducidos a la pasividad y al egoísmo y egotismo, como tú le quieras llamar. Fíjense bien, yo te lo he dicho aquí, tú aquí tienes más información que la que el presidente Biden necesita para todas sus cosas. Aquí. Pero como ya les dije, estamos tan embobados viendo ahí los TikToks, ¿verdad? Estamos tan embobados viendo ahí el Instagram, el Facebook y cualquier otra cosa, que en vez de ponernos a estudiar cosas que sí valen la pena, cosas que sí nos van a servir, andamos entretenidos hasta la muerte, como diría Neil Postman. ¿Sí me estoy explicando? Por eso aquí Orwell temía, y con razón, ¿verdad? Temía a aquellos que pudieran privarnos de información, ¿verdad? Pero fíjense que Huxley temía más a aquellos que podían darnos tanta información que seríamos, ahora sí, reducidos a la pasividad. Y es lo que ha estado pasando ahora. Pero miren esto. Orwell temía que la verdad fuera ocultada ¿de qué? De nosotros. Pero Huxley temía que la verdad fuera ¿qué? Ahogada en un mar ¿de qué? De irrelevancia. Es lo que está pasando aquí, miren. Lo que está pasando aquí. Tú entras aquí y ¿qué es lo que entras a buscar? La gente entra a buscar puras. Bueno, mejor no lo digo porque a veces mi esposa me dice, no lo digas. Pero yo lo digo porque como que ilustra muy bien el punto. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Puras tonteras. Bueno, ¿quién tenía razón? ¿Orwell o Huxley? ¿Quién tenía razón? En otras palabras, ¿en qué mundo vivimos hoy? ¿En el mundo imaginado por Orwell o por Huxley? ¿Vivimos en el mundo feliz? Todo es el mundo feliz. Nada más que cuando se desate finalmente la crisis final, viene Orwell en acción. Porque ahí viene un poder totalitario. Si tú no has leído esa novela, claro, tampoco te voy a recomendar que vayas y leas una novela, pero llama la atención que estas son novelas futuristas. ¿Y qué describen? Describen una situación que se vive hoy, porque hasta eso, hay novelas que describen una situación que es real, nada más que lo pintan así con historias, así bonito, para que la gente no se aburra, ¿verdad? Pero están describiendo una realidad al punto que estas son novelas futuristas que hablan precisamente de una situación que priva en todo el mundo.
En todas las sociedades, en todos los países, en todos los idiomas, todo es lo mismo. O sea que son personas tan intelectuales, tan inteligentes, que son capaces de describirte a la sociedad. Fíjense bien. Y tú lo entiendes inmediatamente. Bueno, lo bueno es que de esto es que son solo ¿qué? Lo bueno de esto es que son solo ¿qué? Novelitas. Ah, bueno, pues yo pensando en esas novelitas, vamos a ver características de una gran novela. Un final de película le dije que se llama el tema de hoy. Bueno, vamos a ver entonces. Miren, yo tengo como unos 20 y tantos libros que hablan sobre cómo escribir una novela, porque yo quiero escribir una. Ya que esté viejito ahí, que no tenga nada que hacer. Ya que me jubile. Que ya falta poquito. Ya después de que me jubile, lo primero que voy a hacer es leer ahí cómo hacer una novelita, porque yo quiero hacer una novela acerca de los acontecimientos finales en esta tierra. A ver cómo le hago para ponerlo ahí, pero ahora sí que de película. Bueno, listos. ¿Qué se necesita para que una novela sea bien escrita y te tenga ahí al filo de la butaca? A ver, características que no pueden faltar. ¿Qué cosa? Un protagonista. ¿Qué más? ¿La meta de qué? Sí, el protagonista quiere algo, quiere hacer algo, y sí, él anhela y desea algo, y tú te identificas con él y lo entiendes y te pones en sus zapatos y de repente ya simpatizas con el protagonista. Sí, pero de repente aparece ¿quién? Los antagonistas, los que se le ponen en contra, que van y no quieren saber nada de lo que el protagonista quiere hacer. Y durante todo ese tiempo está una trama, está un conflicto, ¿verdad? ¿Cómo se va desarrollando la historia? Se va desarrollando y cada vez más interesantes, y a veces da unos giros la historia que tú de repente dices, ¿y ahora en qué va a quedar todo esto? Es lo que pasa en esa novela, por eso la gente es tan novelera. ¿Por qué? Porque están ahí y no se pierde el próximo capítulo. Y hasta te ponen pedacitos lo que viene al día siguiente, ¿verdad? Pero no te lo ponen todo, porque lo único que quieren es que dejarte así, picado, como se dice. Y finalmente está ¿qué? El desenlace, que tú nunca sabes cómo es que va a terminar. Yo por lo menos ya sé eso. Ya sé eso. Ahorita estoy a punto de escribir la historia de uno de mis libros, que fue censurado en México, pero que ahora está en 5 idiomas. Y quiero escribir esa historia. Ahí nada más para que la sepan. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a ver entonces, porque esto, como ya dije, es de película. Número 1, ahí va. Vamos primeramente con el protagonista. A ver, les hago una pregunta a ustedes. ¿Quién es el protagonista en los últimos días? ¿Quién es el protagonista en los últimos días? Porque hay algunas personas que piensan que el protagonista es el papado. Hay algunas personas que piensan que el protagonista es Estados Unidos. Hay algunos que piensan que el protagonista es Europa. Sí. Hay algunos que piensan que el protagonista va a ser China o va a ser Rusia, ¿verdad? A ver, según la palabra de Dios, ¿quién es el protagonista en los últimos días? Atención con lo que voy a decir. El protagonista es el remanente. El protagonista es el remanente. Y ese remanente es ni más ni menos que la iglesia que Dios llamó para dar el último mensaje de amonestación al mundo, con el mensaje de los 3 ángeles. No hay sobre la tierra otra iglesia que esté predicando el mensaje que según Apocalipsis 14 se debe estar profetizando, se debe estar predicando. No hay. Es más, escuchen esto. Dice aquí, Testimonios para la Iglesia, página 515, y aquí lo dice también Maranata 223. Dice así: el concepto que se ha tenido de nuestro pueblo es que es demasiado, ¿qué? Insignificante para ser digno de ser tomado en cuenta. Pero esto cambiará. Dentro del mundo cristiano se están llevando a cabo movimientos que necesariamente harán de sacar al pueblo de Dios, al pueblo que guarda los mandamientos. Eso es lo que dice ahí.
Todavía cuando salió la película de Hacksaw Ridge, ¿cuántos vieron esa película? ¿Cuántos vieron la película de Hacksaw Ridge? ¿No la vieron? La de Desmond II. Hasta el último hombre. Yo creo que sí la vieron. ¿No la vieron la de Desmond II? El que va y salva allá en el campo de batalla a un montón de soldados. No, si no la han visto, véanla. Pueden verla. ¿Por qué? Porque ahí es la historia de un soldado que es adventista del séptimo día. Que guarda el sábado en pleno regimiento. Sí, y es un objetor de conciencia, ¿verdad? Que se niega a portar armas. Oye, pero, bueno, no les cuento la película porque, ¿verdad? ¿Para qué se las cuento? Pero el productor, uno de los productores, porque eran varios, le dijeron a los dirigentes de la iglesia que si nosotros estábamos listos para lo que pudiera venir después de esa película. ¿Por qué? Porque ahí el protagonista, que es el Andrew Garfield, que es el ex hombre araña, ¿verdad? Entonces, él es el protagonista y dentro de su discurso, él dice a los capitanes que están ahí queriendo llevarlo a portar armas, él les dice, yo soy un adventista del séptimo día. Eso se supo en todo el mundo, hermanos. Sí, no solamente que guardaba el sábado, sino que también se negaba a portar armas, que era pacífico. Fíjense bien, esto es muy importante. Y fíjense lo que dice aquí, el concepto que se ha tenido en nuestro pueblo es que es demasiado, ¿qué? Insignificante para ser digno de ser tomado, ¿qué? En cuenta. Yo me acuerdo cuando el candidato en aquel entonces, Donald Trump, dijo, ¿y quiénes son los adventistas? Dijo, así como diciendo, estos ni siquiera existen en el mapa. No, sí existimos, ¿verdad? Y estamos en todo el mundo y estamos predicando un gran mensaje, nada más que muchos ni se imaginan cómo es el desenlace. Ahorita estamos viendo apenas quién es el protagonista. Vamos a verlo aquí. Listo, pongan mucha atención. Dice, miren lo que dice, atención. Ahora parece que nadie nos notara, pero eso no siempre será así. Están sucediendo cosas que nos pondrán ¿sobre qué? Sobre el tapete. Y es cierto, hermanos, una vez ahí en la revista National Geographic, ¿quiénes salieron ahí? ¿Quiénes salieron ahí? Los adventistas. ¿Y cómo salieron? Que pertenecemos aquí, por ejemplo, en California, aquí cerquita, una zona azul. ¿Cómo que zona azul? Pues sí, hay un grupo ahí de personas representantes de los adventistas del séptimo día que viven más de 100 años. Y somos uno de los 8 pueblos más sanos del mundo. Fíjense bien, hermanos. Escúchenme bien. Nada más que algunos no se cuidan y quieren morirse más pronto. Ya yo lo sé y ya lo sabemos, pero escúchenme bien, atención. En todas partes donde están saliendo libros ahorita de salud, así que son supuestamente revolucionarios, ¿qué es lo que están diciendo? Lo que nosotros hemos venido enseñando durante años y años y décadas y décadas. ¿Y a quién se menciona en los grandes estudios? A los estudios científicos que se han hecho a los adventistas en diferentes partes del mundo y que siempre los destacan como un pueblo sano, que vive hasta 8 o 10 años más que la población normal. Por eso dice aquí, ahora parece que nadie nos notara, pero eso no siempre será así. Están sucediendo cosas que nos pondrán sobre el tapete. Y miren esto. Ya vimos ahí al protagonista. ¿Y cuál es la meta del protagonista? Ya dijimos que el protagonista tiene una meta. ¿Cuál es la meta del protagonista? Ahí está. Predicar el evangelio a todo el mundo, por todos los medios a su alcance. Yo cuando alguien dice, es que yo estoy predicando a través de la radio, qué bueno. No, es que yo creo que es la televisión la que va a terminar de predicar. Bueno, yo no comparto eso, ¿verdad? Pero digo, qué bueno que lo estás haciendo hoy, qué bueno que lo estás haciendo. Hay otros que dicen, es que a través de la internet vamos a terminar de predicar el evangelio. Y yo digo, bueno, qué bueno que lo estás usando, qué bueno que lo estás usando. Yo no comparto esa idea de que es a través de la internet y ahorita te voy a explicar por qué.
Y a lo mejor me das la razón. A lo mejor me das la razón. Pero lo vamos a ver a través aquí de este final de película, como le estoy tratando de decir. Miren esto. Dice aquí cuál es nuestra misión. Los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como pueblo particular separado del mundo. En otras palabras, si tú eres un poquito así medio rarito, dale gracias a Dios, Dale gracias a Dios, porque tú eres un pueblo peculiar. Dice aquí, ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores durante esta última fase de la obra de la salvación. Les ha encargado que proclamen al mundo, a ver qué cosa. Ay, hermano, que cuando yo veo esa declaración, yo digo, Dios mío, ¿por qué me llamaste a esto? Bueno, dice, la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. ¿Sabes tú lo que significa eso? ¡Qué privilegio, digo yo! ¡Qué privilegio tengo de ser llamado por Dios en la última parte de la historia de este mundo para dar el mensaje más importante para el mundo que perece! Y dice aquí, las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a los hombres. Sí. Y luego dice, y nuestras casas de publicación se cuentan entre los medios más eficaces para realizar esta obra. Y les voy a decir algo, yo no entendía por qué decía esto aquí. Yo no entendía por qué decía esto aquí. Yo no lo entendía. A ver, ¿cómo que nuestras casas de publicación o de publicaciones se cuentan entre los medios más eficaces para realizar esta obra y específicamente en el tiempo del fin? La pregunta es ¿por qué? ¿Saben por qué? Ahorita van a ver. Miren lo que dice aquí. Esta declaración me encanta, hermanos. Me encanta porque si la otra no te lo dijo con claridad, pues esta está más clara. Dios tiene un pueblo distinto. Una iglesia sobre la tierra que no es inferior a ningún otro. Y yo se lo dije, hermanos. Se lo dije en uno de los sermones aquí. ¿Qué fue lo que les dije? Que si nosotros somos una iglesia del montón, pues diera igual que estuviéramos en cualquiera. Pero si nosotros somos un pueblo profético, con una misión profética, con un mensaje profético, pues tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que ser la luz del mundo. Y miren lo que dice aquí, que no es inferior a ningún otro, sino que superior a todos. ¿En qué? En su capacidad de enseñar la verdad y de qué más. Y de vindicar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque hoy hay un mundo de gente, hay un mundo de predicadores que andan predicando en contra del trono de Jehová, en contra del gobierno de Dios, en contra de la ley del Señor. Mucha gente, hermanos, constantemente está predicando eso. Pero hay otro pueblo que tiene el testimonio de Jesucristo, que guarda los mandamientos de Dios y que surgió en el momento profético para dar el mensaje que el pueblo de Dios necesita en este tiempo. Ahí lo tienen. Tenemos una misión. Y yo les digo una cosa, imagínense qué tremenda responsabilidad tengo. Si yo tengo aquí, dice, no es inferior a ningún otro, sino que superior a todo. Qué tremendo. Porque si el mundo se pierde, solo porque yo tenía la verdad y no se la quise dar, ¡ay, Señor! Pues Dios me va a llamar a cuentas, ¿verdad? Porque yo debí llevar la luz. Yo debí advertir a la gente. Bueno, miren esto. Ahora vienen los antagonistas. Es que la cosa no está tan fácil. Miren, los antagonistas. ¿Quiénes son los antagonistas? Claro que el primero es el diablo. El dragón que se hace guerra contra la mujer y contra el resto de la descendencia de ella. Sí, hay un antagonista que es el dragón, pero no es solamente el dragón, hermanos. ¿Quién es? ¿Es quién? El falso profeta. La unión de la iglesia, ¿con qué? Con el Estado. Sí, con el poder civil. Correcto. Aquellos que buscarán impedir por todos los medios a su alcance que la iglesia cumpla el propósito de ¿qué? Propósito de Dios. Atención con esto. Dice aquí en el conflicto de los siglos, página 665, el clero hará esfuerzos. ¿Qué dice ahí, hermanos? Casi que. ¿Saben qué es casi sobrehumanos? ¿Saben ustedes lo que es casi sobrehumanos, hermanos?
No, se me hace que ustedes no saben lo que es casi sobrehumanos. ¿Saben lo que es casi sobrehumanos? Es que si se pueden agarrar del demonio, se van a agarrar. ¿Por qué? Porque ¿qué más? De Dios no se pueden agarrar. ¿Cómo se van a agarrar a Dios si Dios no apoya eso? Claro que Dios no apoya eso. ¿De qué se van a agarrar? Bueno, la Biblia dice que es del espiritismo y que el diablo va a hacer señales para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero miren lo que dice aquí. ¿Para qué? Hará esfuerzos casi sobrehumanos. Dice, para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus ¿qué? A sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. Y ahora, ¿dónde es que se discute más? ¿Dónde es que se discute más? ¿En la radio, en la televisión o en la internet? A ver, ¿dónde es que se discute más? Aquí. Nada más que ahí tenemos un problema, Nada más que ahí tenemos un problema. Se lo voy a anticipar. ¿Qué dice aquí? Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. ¿Y cuál es la única manera de que yo evite toda discusión? ¿Cuál es la única manera de que yo evite toda discusión? Si eso se está discutiendo aquí, en donde está la gente metida, ¿qué es lo que va a pasar? Que te van a censurar. Como a Donald Trump. ¿Sí lo recuerdan eso, hermanos? ¿Sí lo recuerdan eso? Fíjense bien. Dice aquí, la iglesia pelará el brazo poderoso ¿de qué? De la autoridad civil. Y en esa obra los papistas y los protestantes irán ¿qué? Unidos. Y el poder civil, la unión de la iglesia y el Estado. Muy bien, miren lo que dice aquí. Y aquí viene la trama, hermanos. Aquí viene la trama, aquí viene el conflicto. Recuerden que todo eso tiene una trama, tiene un conflicto, tiene giros. Esos giros nos están llevando a nosotros ¿y en qué va a terminar esto? Van a ver, en la crisis final, nuestros medios masivos de comunicación más populares podrían ser censurados. Y a eso nos referimos a la radio, la televisión o la internet. A ver, ¿qué hizo Rusia? Díganme ustedes, ¿qué hizo Rusia ahora con la guerra con Ucrania? ¿Qué fue lo primero que hizo? Una de las cosas primeras que hizo para que el gobierno de Ucrania no se comunicara con su gente. ¿Saben qué hizo? Un misil que pega en la antena de la principal comunicadora de Ucrania. Claro, en tiempos de guerra, en tiempos difíciles, yo no permito que tú te comuniques con nadie. ¿Por qué? Porque eso no conviene a mis intereses. ¿Está claro? Bueno, atención. Miren lo que dice aquí en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 438. ¿Qué dice? La obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad. ¿Qué cosa? Tendrá que hacerla. Tendrá que hacerla. Y luego, ¿cómo dice? Durante una terrible, ¿qué? Crisis. ¿Y qué más dice? En las circunstancias más desalentadoras. ¿Y qué dice aquí? Prohibitivas. Prohibitivas. Pues déjenme decirles que esa frasecita que ven ustedes ahí fue la primera que yo leí para poder darle forma al primer capítulo del libro Profetas de la Crisis Venidera. Y miren lo que dice aquí la revista Time del mes de mayo, del 13 de mayo del 2013, justamente cuando salió mi libro. Ya no lo puse en el libro, me hubiera gustado poner esta frase en el libro, pero ya no me alcanzó porque el libro se había publicado el 23 de abril. Pero en mayo, el 13 de mayo, ¿qué decía la revista Time? En tiempos de guerra. ¿Qué pasa en tiempos de guerra? Washington, ¿qué? ¿Qué ha hecho? Ha restringido a menudo las libertades, ¿qué? Personales, ¿en nombre de qué? De la seguridad nacional. Y déjame decirte una cosa. Si tú has leído ya el libro Conflicto de los Siglos, ya sabes que en los últimos días se van a aducir asuntos de seguridad nacional para limitar al pueblo de Dios. Sería bueno que lo leyeras. Bueno, ¿qué piensa la iglesia adventista acerca de esto? ¿Qué piensa la iglesia adventista? Miren, yo me asombré porque la iglesia adventista tiene un libro que se llama Declaraciones, Orientaciones y otros documentos. Es decir, ¿qué piensa la iglesia, por ejemplo, sobre la guerra? ¿Qué piensa la iglesia sobre la homosexualidad? ¿Qué piensa la iglesia sobre el ecumenismo? ¿Qué piensa la iglesia sobre la eutanasia? ¿Qué piensa la iglesia sobre el aborto? ¿Qué piensa sobre todos esos temas polémicos? Bueno, pues cuando habla de la libertad religiosa, miren lo que dice.
La defensa adventista de la libertad de conciencia reconoce que esta libertad tiene ¿qué? Límites. Atención con esto. Cuando un país tiene una prioridad ineludible, dice aquí, como por ejemplo la protección de sus ciudadanos contra posibles daños inmediatos, puede restringir prácticas religiosas de manera ¿qué? Legítima. ¿Quién dice eso? ¿Los católicos? ¿Quién dice eso? ¿Los árabes? ¿Los musulmanes? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fíjense bien. Y claro, que dice también que restringir la libertad de conciencia con el fin de proteger a la sociedad de ofensas o perjuicios similares, de guardarla de peligros hipotéticos o de imponer la conformidad social o religiosa por medio de medidas como las leyes dominicales u otras prácticas religiosas ordenadas por el Estado. ¿Qué dice la Iglesia? ¿No es qué? No es legítimo. Claro que no es legítimo, pero la Iglesia reconoce ¿qué cosa? Que a veces es necesario restringir la libertad de ¿qué? A mí me llama la atención lo que dice ahí, porque dice libertad de ¿qué? Libertad de conciencia, prácticas religiosas. ¿Prácticas qué? Pero dice, reconoce que esta libertad tiene ¿qué? Límites. Y está hablando de la libertad de conciencia, aunque luego es más específico y dice, puede restringir prácticas religiosas de ¿qué? De manera ¿qué? Legítima. Atención con eso. Y bueno, dice aquí, y esto es algo que hay que mirar, que hay que observar con claridad, porque dicen los expertos, especialmente en los medios masivos, ¿verdad? Medios masivos de comunicación y lo que tiene que ver con la censura, dice así. A veces, algunas veces dice, es importante, ¿qué cosa dice ahí? Controlar ¿qué? La información, correcto. Dicen los expertos, especialmente cuando, donde la situación pertenece a ¿qué? A problemas de ¿qué? Religiosos y la información erróneamente distribuida en una situación tensa puede causar resultados ¿qué? Explosivos. Así que dice el gobierno, no, mejor aquí vamos a restringir. ¿Por qué creen ustedes que censuraron al presidente Trump? No dijeron, es que si este sigue hablando, ¿qué va a pasar? Capaz que se arma aquí la... Bueno, sí, cuidado, no hombre, olvídense. Fíjense bien. Por eso uno se pregunta hablando de la libertad de expresión. ¿Tiene restricciones la libertad de expresión? ¿Tiene restricciones? Debo decirles que Europa va a ser uno de los protagonistas en los últimos días. Uno de los antagonistas, no el protagonista. El protagonista es la iglesia, porque la iglesia va a triunfar. Y siempre el protagonista es el que triunfa. Nunca es el antagonista el que triunfa. Ese siempre falla. Ese siempre termina derrotado. Ese siempre desaparece. Sí, es la iglesia la que va a permanecer victoriosa en los últimos días. Fíjense bien, la Convención Europea de Derechos Humanos, aprobada en el marco del Consejo de Europa, proclama la libertad de expresión en su artículo 10 y afirma que incluye tanto la libertad de opinión como la de recibir y transmitir información o ideas sin injerencia de los poderes públicos. Hay algunas personas que dicen, oiga pastor, ¿puedo ir yo libremente a compartir mi fe con otras personas? Sí, tienes un derecho fundamental, el derecho de libertad de expresión. Hay libertad religiosa, tú puedes ir y compartir tu fe, nadie te lo impide. El mismo gobierno hoy te da esa garantía, te da ese derecho, no hay ningún problema. El problema, hermanos, es que Apocalipsis dice que eso se va a acabar. ¿Y qué va a pasar en Europa? Miren lo que dice aquí. Miren lo que dice. No obstante, allá en Europa admiten que los estados pueden ¿qué? ¿Pueden qué? Someter. ¿A quién? A las empresas de qué? Radio, televisión, cine y yo diría internet. ¿A qué cosa? A un régimen de ¿qué dice ahí? Ándele. Ya las bases están listas para que si llega el momento, llegado el momento, hay que restringir la información, ellos inmediatamente van a ir ¿a dónde? ¿A dónde? Aquí, a sus leyes ya, a la libertad de expresión en el artículo 10. Eso, ni Estados Unidos lo tiene, así, pero ellos sí.
Europa. Y cualquiera que se junta a ese bloque europeo tiene eso. ¿Sí me estoy explicando? Que si ellos quisieran, ahora sí, en un momento, estamos hablando hipotéticamente, ¿verdad? Estamos hablando hipotéticamente, que si ellos quisieran limitarte a predicar en radio, te lo quitan. Claro, estamos hablando de tiempos prohibitivos. Ahorita no los tenemos. Ahorita tenemos libertad. Los 4 ángeles de Apocalipsis 7, ¿verdad? Están deteniendo los 4 vientos, ¿verdad? De las pasiones humanas. ¿Para qué? Para que no impidan la obra del tercer ángel, que debe estar produciendo la obra del sellamiento. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Nosotros tenemos este tiempo de libertad. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios. Y tenemos que entender que es ahora o nunca. Y miren lo que dice aquí. Esto es muy importante. A ver, yo tengo un programa de televisión y entonces todo el mundo me ve. ¿Qué van a hacer si eso va en contra de los intereses de los que mandan? Te lo quitan. ¿Sí o no? Mira, espérate pues. Miren lo que dice Herbert Forster. Ahí en su libro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se traduce esto en español? Prohibido, ¿dónde? En los medios masivos de comunicación. Esta palabra media, ¿verdad? Se traduce pues como medios masivos de comunicación. ¿De acuerdo? Ok, miren lo que dice. Los medios de comunicación han sido siempre cautivos. ¿De quién? De la religión y qué? Y la política. Despreciados y manipulados por ambos en maneras más allá de lo sufrido. ¿Por quién? Por los editores de libros. En otras palabras, ¿quién sufre más en tiempos prohibitivos? ¿Radio, televisión, internet o libros? ¿Quién sufre más? ¿Quién sufre más? ¿Quién sufre más? Ahí va. Los medios de comunicación han sido siempre cautivos de la religión y la política, despreciados y manipulados por la religión y la política en maneras más allá de lo sufrido por los editores de ¿qué? De libros. En otras palabras, ¿quién sufre más en tiempos prohibitivos? ¿Radio, televisión, internet o libros? Y la respuesta es radio, televisión e internet. Esos son los que sufren. ¿Por qué? Porque te los pueden eliminar apretando un botón. Ya te quitaron la señal. A ver, ¿y Donald Trump dónde quedó? ¿Quién sabe dónde está? Oye, pero ¿qué hace un ratito estaba hablando por ahí? Sí, pero ya le quitaron sus redes. Ándale, hoy, ¿cómo lo hicieron? A ver, dale clic ahí. Ya casi me imagino yo a los jefes ahí de Twitter. Ya me imagino a los jefes ahí de Facebook. Me imagino ahí a los jefes de Instagram y de todas esas redes, YouTube. Dale clic. Clic. Se fue Donald Trump. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? ¿Sí me estoy explicando? Pero un libro que te pertenece a ti, que está en tus manos, no te lo pueden quitar. Un libro que está en tus manos no te lo pueden quitar. Por eso dice aquí, más allá de lo sufrido por los editores de ¿qué? Déjenme contarles algo. Aquí viene el desenlace, porque el desenlace es lo bueno. ¿Cómo es que va a acabar todo esto? El Espíritu Santo usará el medio de comunicación masivo, menos popular hoy. ¿Cuál es el medio masivo menos popular hoy? Los libros. No, nadie lee. Qué salvación sin lugar a dudas. ¿Quién lo lee? Pero cuando ya veas que viene la crisis final por todas partes y sabes que no tienes salvación y que estás perdido y que no sabes si estás perdonado, ¿qué vas a hacer? Señor, a ver, denme una salvación sin lugar a dudas, por favor. Pero es que si el libro ya no está, ¿quién sabe dónde está? Pero vas a querer tener uno. Ahí te lo pueden vender hasta en $1,000. Ahorita, un regalo ahí de... ¿Qué dice aquí? El Espíritu Santo usará el medio de comunicación masivo menos popular en la actualidad. Y yo me encanto cuando veo que todo el mundo dice radio, televisión, internet, y el pueblo de Dios distribuyendo miles, millones. Y todos están por acá. La radio, la televisión, la internet, y el pueblo de Dios, millones.
¿Y qué va a hacer Dios con esos libros? ¿Saben qué va a hacer Dios con esos libros? Por favor, espérense tantito lo que les voy a decir al final. Les voy a decir cómo va a actuar el Espíritu Santo. Les voy a dar una probadita nada más, pero recuérdenmelo, porque no sea que se me olvide. Miren lo que dice Martin Lyons ahí en su libro Libros, que se llama justamente Libros, y como subtítulo 2000 años de historia ilustrada. ¿Qué dice en la página 101? ¿Saben lo que dice? Durante la Ilustración francesa, el antiguo régimen trató en vano de silenciar a sus críticos y evitar la circulación de obras en contra de ellos. Evitó, dice, trató en vano de silenciar a sus críticos y de evitar la circulación de obras subversivas. ¿Por qué? Porque la gente agarraba el libro y lo llevaba para acá, lo llevaba para acá, lo llevaba para allá y lo llevaba para allá, y todos compartiendo. Sí, ahí en ese tiempo de la Ilustración francesa, en el siglo XVII, XVIII, por ahí, imagínense. Bueno, escuchen esto. Ya les dije esto. Es extremadamente difícil e imposible censurar la página impresa. En este caso, el control de la información está ¿en quién? ¿En quién está? En el pueblo. Fíjense bien, listos. Señala ese mismo autor que un duro trato por parte de la ley contra los libros se traducía a menudo ¿en qué? ¿En qué? En buena publicidad. Claro, Voltaire. Ustedes han oído hablar de Voltaire, un ateo del francés. Se hallaba entre los 10 autores de libros prohibidos. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Mejor vendidos. Entre más prohíben algo, más lo busca la gente. Más lo busca la gente. Fíjense nada más lo que viene. Bueno, escuchen esto. Esto sí lo pongo en mi libro, The Printed Prophets. Miren, cuando Francia recurrió a la censura de libros en tiempo de la Reforma, allá en el siglo XVI, mucho antes de ahí de la Revolución Francesa y todo eso, dice, ¿no fueron los lectores los que sufrieron? No, los lectores no, sino los editores franceses. Porque como estaba prohibido en Francia, de Holanda llegó todo el material escrito imaginable. Aunque clandestinamente y a lo largo de la frontera con Francia, las imprentas holandesas hicieron que los libros siguieran circulando. ¿Se repetirá la historia? Listos. Miren lo que dice Martin Lyons, ahí otra vez, ahí en su libro 2000 años de historia ilustrada. Dice, en Francia, la prohibición de un libro beneficiaba a los competidores extranjeros y perjudicaba el comercio del libro francés, sin que tampoco se evitara su ¿qué? Su publicación. Ay, hermanos, fíjense bien lo que viene, fíjense bien. Y miren lo que dice aquí este libro Colportor Evangélico, página 13. Es también, en gran medida, a través de nuestras imprentas, dice la sierva del Señor, como debe llevarse a cabo la obra de ese otro ángel que desciende del cielo con gran poder y alumbra la tierra con su gloria. Fíjense nada más, hermanos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo? ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo, hermanos? El otro día escuché yo al pastor Alejandro Bullón contar una historia que a mí me pareció increíble, pero él mismo dijo, esto dice, no lo cuento yo, eso lo cuenta Mark Finley. Por cierto, Mark Finley dice que para que la literatura sea efectiva, solo necesita ser distribuida. ¿Cómo? Para que la literatura sea efectiva, solo necesita ser ¿qué? Distribuida. Ok, ¿saben qué dice? Bueno, el pastor Bullón dice, o el pastor Finley está echando una mentira, así lo dice el pastor, al pastor Bullón, o el pastor Mark Finley está echando una mentira, dice, o realmente el poder de Dios es muy grande. Y claro, dice el pastor Bullón, yo creo que el poder de Dios es muy grande. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues dice que allá en Austria metieron preso a un hombre. Y ahí lo tenían ahí en la sillita, ahí en su camita, ahí en la cárcel. Y de repente el preso criminal, se da cuenta que ahí viene un ratón con una hoja en la boca. Era la primera hoja del libro del conflicto de los siglos. Y se la dejó ahí. Y entonces él agarró la hojita y empezó a leerla. ¿Cómo se llama el primer capítulo del conflicto de los siglos? El destino del mundo predicho. Y lo lee.
se quedó tan interesado y bueno, ¿y qué más dice? ¿Qué más dice? Siguiente noche, el ratón ahí viene otra vez y le trae la siguiente página. No, el pastor Bullón dice, o el pastor Manfili dice, está echando una mentira, dice, o es que el poder de Dios es muy grande. Yo creo que el poder de Dios es muy grande, hermano. Sí, porque dice que la tercera noche el ratón se convirtió, dice, es más, dice, al final de ese año, dice, ese hombre se estaba bautizando ahí en la cárcel, evangelizado por un ratón. ¿Sí me estoy explicando? Sí, no, es tremendo. Hermanos, para reflexionar, en una novela los personajes y situaciones son ficticios. En ese caso, los personajes y situaciones son reales. Cosa que harto conocemos ya, mis queridos hermanos. Por eso dice aquí la sierva del Señor, debemos dar cuanto antes un sonido certero de la trompeta. Miren lo que dice aquí, Evento de los Últimos Días, página 109. También está en la Review Herald Extra, 24 de diciembre de 1889. Dice aquí, como fieles atalayas, debiéramos ver la espada que viene y dar la advertencia para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? Somos un pueblo profético, con una misión profética y con un mensaje profético. ¿Qué vamos a hacer? Entender, hermanos, que ahorita estamos viviendo tiempos decisivos. Tiempos decisivos. El pueblo de Dios está siendo sellado. Y aquel que se está yendo al mundo, aquel que realmente no tiene interés de prepararse, se le va a acabar el tiempo. Y entonces puede ser demasiado tarde. Quiera Dios que no. Que todos nosotros estemos bien conscientes de los tiempos en que vivimos. Estamos viviendo entre el sexto y el séptimo sello. Lo único que falta es que Cristo venga, ¿verdad? Y el Señor está próximo a venir. ¿Cuántos quisieran, hermanos, de veras estar listos en ese día? Que Dios me los bendiga, hermanos. Es mi deseo en oración en esta noche.